Doctor Jorge Arango, ministro de Desarrollo Agropecuario. Buenos días, ministro. Bienvenido. Buenos días, Edwin. Gracias por la invitación. Oiga, es que nos preocupa, para ir directamente al punto, que se nos dice a los consumidores de un inminente incremento de la carne y de la leche, producto de la situación del clima y de que la demanda ha aumentado. Sí, bueno, ¿Cómo es la ecuación? Perfecto, yo te agradezco muchísimo la pregunta porque siempre hay muchas conjeturas. Así es. Y si no tenemos las evidencias del caso, podemos caer en errores y a veces hasta en atemorizarnos, ¿no? Siempre para esta época en que hay estos veranos largos, falta el pasto, hay deficiencia en la oferta de ganado. Acuérdate que tenemos que diferenciar entre ganado, que es lo que nosotros los productores tenemos, y la carne, que es la que tienen los mercados y lo que compramos los consumidores. Y hay una gran diferencia entre el precio del ganado y el precio de la carne a veces. Son dos cosas diferentes. Muy diferentes que tenemos que aclarar muy bien. Justamente, ministro, estaba leyendo aquí la nota que publicaron los amigos del diario La Estrella en el día de ayer. Dice, aumento en la carne por baja producción. Y leo aquí que actualmente la libra de ganado en pie oscila entre 80 y 86 centavos, dice La Estrella ayer. Es correcto. Explíqueme la diferencia de eso entre el ganado en pie y la carne, entonces. Sí, es muy importante porque aquí te tengo las cifras muy actualizadas al mes de marzo de los precios que el productor está recibiendo. Y no tiene a veces mucha relación con el precio que nosotros los consumidores estamos pagando. Eso es lo que porque siempre hay un margen dependiendo. Primero que todo, acuérdate que hay una serie de cortes de la res que están regulados, así que no pueden ser tocados. Segundo, sí ha habido un incremento al ganadero entre 2 a 12 centavos la libra, dependiendo del tipo de carne que uno compre. Toro, novillo, vaca, ternera, etcétera. Entonces, ha habido un aumento que es bastante cíclico y normal de enero acá. Por ejemplo, el novillo de $1.87 que estaba en enero, se le está pagando al productor $1.99. Eso tiene varias consecuencias. La primera es el verano, que obviamente baja mucho la producción porque no hay el suficiente pasto. Pero la más importante de todas, y te lo quiero traer en las cifras exactas, es lo que ha pasado en Panamá, que todavía es consecuencia de lo que se nos hizo a los productores. En el año 2011, Panamá importaba 9.300.000 balboas en carne. En el año 14, 28.527.581 balboas. Eso ha hecho que... Ministro, ¿eso es carne o ganado? ¿Qué fue lo que carne, son carne importada? Son dólares o balboas en carne. En carne traída a Panamá, ya sea en ganado en pie, que nos estaban metiendo, que ya fue suspendida esa medida porque era ilegal, o en cortes de carnes que han traído con esta apertura y bajas de aranceles que tuvo el país durante la última administración. Obviamente, ¿qué hizo eso? Que los productores, sus precios se deprimieran y produjimos menos. Tenemos 100.000 reses menos que hace 4 años. Pero lo más agravante de esto es que el país en los últimos 3 años ha estado sacrificando más novillas que novillos. Eso quiere decir que los hatos ganaderos se van a ver deprimidos por los próximos años porque no hay vacas reproductoras. En vista de que tú no tenías un negocio estable por estos cambios de aranceles y esta masiva importación, se hizo que el ganadero dejara de producir. Algo que no entiendo, ministro, como consumidor. ¿Por qué me aumentan el precio si supuestamente, y me corrige por favor si estoy equivocado, si me traen carne de afuera, es porque me la van a vender más cara o más barata que la que me producen aquí? Esa estrategia tenía muy claro en el gobierno anterior 2 cosas. La primera, que el margen entre la diferencia del precio de afuera y el de nuestro se lo comieran los 3 importadores, 4 o 5 que habían en el país, y no nos llegara al consumidor. De ahí que todos los alimentos, subió la canasta básica, aunque se importaba más barato el alimento. La segunda pero es que... Entonces, ministro, nos están agarrando de Congo. Bueno, pero usted es el presidente de Congolandia, ¿no? O sea... Esto fue la política establecida como meta en el gobierno anterior en todos los rubros, Edwin. Había que importar y acabar con la producción nacional.
se compraba arroz más barato, pero el que estaba en el plato me salía más caro que el nacional. Eso fue una cosa establecida. Si dice que no hay una política agropecuaria, había una política para acabar con el sector agropecuario. ¿Qué vamos a hacer ahora como Entonces, país? le explico. La otra cosa es que a nivel mundial, y la gente todavía no quiere creer en la FAO, se están acabando los alimentos. Hay más población, menos gente produciendo. Te doy los precios. En el Brasil, que es el país más competitivo y mayor productor de carne del mundo, el mismo kilo que aquí está que estaba en 1,87 en diciembre allá estaba en 2 balboas. En los Estados Unidos el mismo kilo estaba a 3,61. De carne. De carne ya destazada, de carne y no de ganado. Es decir, Estos que son en cifras de Panamá carne. estaba la carne más barata que en Brasil. ¿O Bueno, está? estamos más baratos que en Brasil. El problema es correcto. que yo no vivo en Brasil. Yo Exactamente, vivo en Panamá. no solo eso. Si Pero- tú le pones el flete, todavía te sale más caro. Pero si tu estrategia es acabar con la producción nacional, no importa que la vendas, porque tú la vendes más cara porque es carne. Ahí la explicación entre el ganado y la Y carne. la carne. Pero sí ha habido una baja en la producción debido a que no había rentabilidad en el negocio. Un país que pasa en 3 años de importar 9 millones a 28, eso hace un daño en una Sí, pero economía por tan chica supuesto. como la nuestra, ¿ves? Entonces, pero el consumidor puede estar tranquilo porque no hay ningún indicio de que nos va a subir el precio de la carne a nosotros. Primero, hay varios cortes regulados y segundo, los márgenes que yo creo que tienen los supermercados y los expendedores es lo suficientemente como para aguantar. ¿Y de la los leche? 10 centavos que ha sido. En la leche tenemos otro fenómeno parecido en el sentido de que para esta época siempre baja la oferta. No obstante, quiero que se sepa que aunque hay menos producción en vacas, el porcentaje por vaca ha subido porque se ha hecho el productor más eficiente. Así que no debiera haber ningún problema fuera de los costos de refrigeración. Entonces, si tú te das cuenta, las únicas leches que han subido, que 2 empresas han subido en Panamá, es en la leche líquida, en la que compramos. ¿Ves? Porque eso sí es verdad que ha habido un aumento en el costo de las industrias al haber subido 17% el costo de la electricidad. Pero, ¿cómo? Es decir, usualmente, ministro, y usted lo sabe tanto como yo, pongamos, somos panameños, cuando comienza un rumor en este país termina siendo verdad. No. O sea, ¿por qué está el rumor entonces que nos va a aumentar el precio de la carne y de la leche? Bueno, yo no sé, los Y rumores... lo atribuyen a que no llueve. Pues, No. Sabemos que en esta época no llueve. Sí, esto es normal de todos los años, no tiene que haber ningún aumento. A mí me dijo alguien que lee mucho de estos temas y dice, mira, el problema también que hay es que los ganaderos también se han mal acostumbrados a que el Estado los subsidia No, señor. cuando se dan estas situaciones. No, señor, no hay ningún subsidio para el ganadero en este momento en este país. Así como si hay en el arroz, que yo he explicado muy bien aquí, hay en el maíz, hay en otros rubros, en la ganadería no hay absolutamente ningún subsidio ahora mismo que nos distorsione la parte comercial del negocio. Acuérdate también que ciertos cortes de la res que tienen que ser madurados, los más finos, también tienen el fenómeno de la refrigeración. Puede que algunos cortes suben. Acuérdate también que hay cortes regulados que no pueden subir. Por eso que yo digo Por que, ejemplo, bueno, Talababilla, hay como 5 o 6. lo que denominan los cortes de consumo más popular. Es más popular, correcto. Pero si hay... Eso está regulado por el Estado. Eso está El regulado precio. entre los 22 productos que tenemos la regulados canasta. de la canasta básica. Es correcto. Pero asimismo, si tú estás trayendo 28 millones de dólares en carnes importadas, ahí tienes una cosa que no lo consumimos la mayoría de los consumidores en Panamá, porque son casi cortes finos o cortes de otro tipo. Dentro de esos 28 millones sí es verdad que hay carne entrando de Nicaragua. Nicaragua tiene un precio casi como el de Panamá. No hay grandes diferencias, más el flete debiera de salir un poquito más cara. En estos 10 meses de gestión del presidente Varela y del ministro Arango, ¿cuánto se ha importado entonces? Bueno, las cifras a este año no la tengo a este momento en las importaciones, pero sí le puedo decir que se ha regulado tremendamente, porque parte de esos 28 millones era carne en pie que se estaba trayendo, no era ganado que se estaba trayendo de Nicaragua, que ya ha sido parada esa importación por los riesgos de bioseguridad que tiene el país, primero que todo, y segundo porque es una competencia desleal. Usted para traer ganado vivo a Panamá tiene que ser ganado de alta genética, que mejore nuestra genética,
tiene que ser ganado con una serie de requisitos de sangramiento, de pruebas específicas que no nos vaya a traer. En el gobierno pasado esto no existía y se traía por la libre casi unas cantidades de ganado importantes de Nicaragua. Ahora, volviendo al aspecto del clima, ministro, ¿no hay entonces riesgo de aumento porque todavía no llega la temporada de lluvia? Nosotros estamos teniendo un verano, como todos los últimos años, un verano largo, pero no significativamente. Yo quiero decir con toda confianza y agradecer a los productores panameños, porque desde el primer día, en la primera entrevista que a mí se me hizo en el mes de julio, yo planteé aquí que el problema de la ganadería y de los veranos era responsabilidad de los productores. El gobierno y el ministerio tienen un plan muy bien establecido de sequía, donde estamos controlando el cambio climático, que es una cosa mundial, pero el que tuviera su finca, que tuviera que tener la responsabilidad. Y te puedo decir, Edwin, que este año no se ha muerto la cantidad de ganados que se morían antes. Los productores hicieron sus ensilajes, buscaron sus alimentos. Tenemos una deficiencia de agua a nivel mundial y Panamá no escapa de eso, pero el productor se ha preparado muchísimo mejor que en otros años. Obviamente hay una gran cantidad de productores que no se han preparado y están teniendo muchos problemas en su producción ganadera, pero son muchísimo menos que el año pasado. Yo estimo, la ganadería es una cuestión que tú le ves efectos a los 3 años, mientras preñas la vaca, mientras nace el ternero, mientras llega al mercado, entre 3 años y 4 años. Así que resultados positivos vamos a ver cuando se dejen de sacrificar las hembras porque el ganadero siente una política estable, cuando se dejen de traer las importaciones estas desmedidas y el ganadero sienta que su producto es superior y va a ser valorado así, y va a tener mejorías cuando tú veas lo significativo de cómo al dejar de matar las hembras vamos a ir creciendo el hato ganadero. Déjeme regresar, ministro, a propósito de eso, a la leche, que los amigos de La Estrella ayer, en el caso de la leche, decían, precio de la leche cambiará en mayo. No obstante, para mayo próximo se espera que el precio de la leche pasteurizada en envase de 946 mililitros registre un incremento. Eso luego de que Industrias Lácteas, Estrella Azul, y la empresa panameña de alimentos, Bonlac, anunciaran que los gastos de producción y el precio a minoristas no le generan ganancia. El pasado 1 de abril, ambas empresas anunciaron que venderán su producto a los minoristas en condiciones que les permitan tener ganancias y que el precio al público no superará $1.25 para la leche pasteurizada de 946 mililitros distribuida en frío por un periodo de un mes. Así es. ¿Qué significa? ¿Que en mayo nos va a subir la leche? No creo que debiera ser. Nosotros sostuvimos una serie de reuniones con ambas empresas, con el señor Oscar García de la Codeco, y llegamos a acuerdos de que iba a subir 5 centavos y ahí fue que quedó el $1.25. A este momento, a menos que se nos pruebe que los costos de electricidad, que son los únicos que han variado de verdad en los últimos 6 meses, tenga un aumento significativo, responsablemente nos tendremos que reunir y ver eso. Pero hasta este momento hay un acuerdo que hemos hecho con ellos muy preparadamente, con muchos estudios, y las empresas han podido estar de acuerdo en este incremento de 5 centavos que hubo, como dices tú, en el mes de abril. Ministro, ¿y los 4 importadores o 5 importadores ya usted los paró entonces? Aquí te está trayendo la cosa como se debe hacer, y si usted va a traer carne, usted va a pagar el impuesto. Yo quiero también decirle, sobre todo a los productores del país, que en esta tarde, en el Consejo de Gabinete, presento el nuevo decreto para volver a restablecer los aranceles que se nos quitaron en el gobierno anterior, porque hay mucha afectación. No se van a subir los aranceles, simplemente se van a restablecer. Para darte una idea nada más, en el rubro de leche condensada, Edwin, había un impuesto de introducción o un arancel de 155%, se bajó arbitrariamente en un decreto de gabinete a 30%, y la empresa que produce leche condensada de Panamá está a punto de no producirla más y traer todo lo de afuera. Traerla de afuera. Exacto. Y así hay varios rubros. El arroz, como yo les había dicho, el arroz parborizado, que tenía un arancel de 90%, se bajó a 15% si venía en bolsas de 5 kilos o menos. Ahí nos entraron, sin darnos mucha cuenta, más de 200,000 quintales por Ministro, semestre.
Obviamente hay mucha gente que nos está viendo porque están preocupados por el aumento de la leche y de la carne. Dice, el tema de la carne para más importante. Esta empresa, no voy a decir el nombre, tiene el monopolio virtual de mataderos en Panamá. Y aunque existe una ley para la clasificación de carne, ellos no han permitido que se reglamente la ley. Por otro lado, esa empresa se beneficia de certificados de abonos tributarios, CATS, por la exportación de carne y no llega al ganadero, ya que ellos no le pagan al ganadero por producir ganado de calidad. ¿Qué hay de esto? Es bastante cierto, con la única diferencia que la ley de la clasificación de la carne no está todavía reglamentada. La teníamos, la Asociación Nacional de Ganaderos sobre todo, tenía ya esa ley casi en la Asamblea y el gobierno anterior nos las quitó. Ahora que entramos nosotros, hace 8 meses, estamos trabajando en la ley de clasificación de la carne. Porque si usted importa carne y la revende después para afuera, que es parte de los 28 millones de dólares, y encima gana certificados tributarios, ya usted se da cuenta de lo que estaba pasando aquí en este país. Congolandia, ministro. Así mismo es. Congolandia total. Así mismo Oiga, es. y entonces, una pregunta que mucha gente también me ha hecho, incluyendo a nuestra compañera Anet. ¿Qué pasa, qué va a hacer el Estado panameño a través del gobierno? Porque el cambio climático es una realidad. Así es. Y entonces dice que el ganadero anda tumbando árboles para que la vaca pueda... Es correcto y te alegro que... ¿Y entonces qué vamos a hacer? Si quiero aprovechar, no está en pantalla esto, ¿no? Sí, Yo creo que explíqueme, es importante. por eso le hago la pregunta. Claro, es importante. ¿De qué se trata esto? Esto es Folsom Lake, una de las represas más grandes del estado de California. Si ustedes ven a la izquierda, así estaba el lago en el 2011 y en el 2014 lo pueden ver a mano derecha. El cambio climático es una realidad y me alegro de la pregunta porque tenemos que hacer cosas drásticas en Panamá. El cambio climático es tal que la 7ª economía del mundo, que es el estado de California, está planificando traer un ducto desde las montañas de Washington y de Oregon porque el estado no tiene agua. Panamá ha tenido una reducción drástica del agua. Ha habido un pésimo manejo de nuestras cuencas. Hay una quemadera. Edwin, este año se han quemado más potreros y más bosques que nunca. Señores, ¿qué vamos a hacer, si nosotros no empezamos a meter preso, esto es un delito, esto es una cosa seria. No solo las pérdidas económicas en los pastos que se pierden, en las cercas que se pierden. Estamos acabando con el agua de un país que vive del agua. Nuestro canal vive del agua. Así es. Ya las quebradas están secas. Hay un plan nacional de reforestar 1 millón de hectáreas. Pero si una persona irresponsable con un fósforo nos devasta cientos de hectáreas, ¿para qué vamos a estar sembrando? Entonces, y te he hecho un cuento muy curioso, porque me gusta dar anécdotas, que yo sé que se está acabando el tiempo. Cuando estuve en Dominicana, que les he compartido, en el helicóptero veía que no habían fuegos en las montañas y le pregunté a uno de los que venían, ¿qué pasó aquí? Dice, aquí nombraron en el equivalente a la NAM a un coronel y cada vez que veía una cortina de humo, bajaba en el helicóptero y metía preso al campesino o al que había prendido eso. Hoy día no tienen incendios, pero aquí la gente prende, todos los años dice que lo van a multar y no se hace nada. No pasa nada. Aquí hay que empezar, mire, los hurtos pecuarios, los quemas de árboles, son delitos serios. Ya aquí no se va a poner la mano dura a eso, hay ministro. que ponerle mano muy dura. Aquí abríamos antes pozos de agua con 100 y 120 pies. El IDAN acaba de traer máquinas para abrirlos a 1000 pies de profundidad. Porque estamos acabando. Bien. Cada vez que hay una quema de esa, no solo se quema lo que está aquí, se quema lo que está abajo. Vamos a darle seguimiento a eso, ministro. Aquí me dice un oyente que el MIDA debe agilizar Ley 25 para que los productores sean más competitivos. Ya pasó el tercer debate, dígale. Ya pasó el tercer debate, la Ley 25. Exacto. Está en Bueno. la Asamblea como unas pequeñas modificaciones. ¿Y de qué trata esa ley así? ¿En La una ley píldora? 25 es una de las mejores leyes de incentivo agropecuario que hay. Lo que usted invierta en su finca, después de una serie de aprobaciones, el Estado le devuelve el 50% hasta un monto X significativo. Eso quiere decir que mi costo de invertir se me baja a la mitad. Bueno. Todo sea porque a la gente no le suba la carne ni la leche. Así Es es. decir, en la proporción, porque Así como es. bien usted dice, si después se van a sentar y van a revisar Así y amerita la revisión, se revisa. Pero si no, No, porque lo que el no bolsillo va a de la haber- gente está golpeado. Lo que no va a haber es la especulación de antes porque lo vamos a intervenir inmediatamente. Bueno, todo queda grabado aquí, señor ministro de Desarrollo Agropecuario, el doctor Jorge Arango, quien ha tenido la gentileza de explicarnos que de momento, eso es lo que entendí, de momento no hay No hay. incremento en el precio de la carne
ni en la leche. Así es. No hay de momento. No debiera. Ministro, muchas gracias. Gracias. Muy amable.